Doctor Torres Sidarte, muy buenas noches. Lo saluda Mercedes Morocho, como siempre un placer tenerlo acá. Muchas gracias, doctora. Es un gusto saludarla. Doctor Torres Sidarte, siempre para conversar un poco el panorama político, ¿cómo ve esta situación? Es decir, tenemos ya esta aprobación de la autógrafa de ley sobre la cuestión de confianza versus también el Poder Ejecutivo que dice que va a presentar pues también acciones legales sobre ella e irse al Tribunal Constitucional, pero hemos entendido pues que el tribunal hoy en día está conformado por 6 integrantes, porque falleció uno, bueno, hace poco, y conseguir 5 votos va a ser un poco difícil en esta coyuntura. Claro, definitivamente creo que el Congreso ha ejercido su autonomía y ha votado con 79 votos a favor la insistencia de la autógrafa de ley que, como usted ha señalado, hace un desarrollo constitucional del segundo párrafo del artículo 132 y al artículo 133 de la Carta Política del 93. Ahora, el gobierno pretendió que se suspenda ese debate, que el gobierno pretendió a través de una iniciativa de reforma constitucional que ha presentado a Oficialía Mayor del Congreso y no logró su objetivo porque la votación de la cuestión previa perdió también en la sesión plenaria del día martes. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya la ley ha sido publicada hoy en el peruano, ha sido promulgada no por el presidente Pedro Castillo, sino promulgada por insistencia por la presidenta del Congreso. Así lo permite la Constitución. Ahora, el gobierno ha anunciado que va a interponer una acción de inconstitucionalidad y creo que esa posibilidad de que tengan los votos necesarios, al menos 5 votos, un pleno del TC donde hay actualmente solo 6 magistrados, porque hace pocas semanas falleció el doctor Carlos Ramos Núñez, creo que es poco probable, por no decir imposible, que tengan 5 votos la petición o la demanda de inconstitucionalidad que va a plantear el Ejecutivo en los próximos días. Por lo tanto, el escenario en ese tema le es adverso. Ahora, el gobierno, doctora Morocho, ha planteado una iniciativa de reforma constitucional para que la vacancia presidencial no se dé por incapacidad moral, sino solo por razones de causa física o mental. Si es que una junta médica determina que el jefe de Estado está incapacitado físicamente o está incapacitado mentalmente para asumir o para conducir los destinos del país. Entonces, creo que el gobierno lo que pretende es impedir lo que ellos llaman un golpe de Estado o el golpismo que alentaría el Congreso de la República y proteger al señor Pedro Castillo luego de haber comprobado que no tiene los votos necesarios en el Congreso. Perú Libre es solamente una minoría y como tal debería aceptar su condición, ¿no? Doctor Torres Sidarte, tenemos las declaraciones de la Premier Mirta Vázquez que indica que esta aprobación de esta norma la califica como una interferencia política versus, por ejemplo, la otra corriente de algunas personas, por ejemplo, una de nuestras madres de la patria, que es Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, que dice que se ha defendido la ley que regulaba esta cuestión de confianza por insistencia y es una interpretación errónea, pues decir que en cierto modo sería un tema de un golpismo, ¿no? Sino es parte de lo que de las atribuciones que tiene el Congreso. ¿Esto es así? O sea, ¿por dónde nos inclinamos? Es Y, decir, ¿el Congreso no, tenía esta facultad para hacerlo o es el que se está Congreso ha hecho preparando lo una correcto. El vacancia? Congreso, claro, el Congreso puede dar leyes, puede modificarlas, puede interpretarlas. En este caso, lo que está haciendo no es una reforma constitucional, lo que el Congreso ha hecho y la Comisión de Constitución que preside la congresista Patricia Juárez elaboró un dictamen, el dictamen fue debatido, fue aprobado por amplia mayoría, se convirtió en ley, la autógrafa fue enviada al presidente Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo dentro del plazo de 15 días hizo observaciones, las observaciones fueron puestas a consideración de la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución no tomó en cuenta las observaciones, no se allanó, ¿no?, de acuerdo al reglamento del Congreso, e insistió en la autógrafa y en el texto aprobado primigeniamente. Entonces, lo que el Congreso ha hecho es cumplir con los procedimientos parlamentarios dentro del marco de la Constitución, no dar una reforma constitucional, sino una precisión de 2 artículos
de la Constitución Política, y ahora el Ejecutivo ha planteado una iniciativa de reforma constitucional que tiene que seguir los procedimientos de acuerdo a las normas del reglamento del Congreso. Pero lo que pretendió el día martes el Ejecutivo era paralizar la votación y la sesión plenaria donde se iba a debatir y aprobar la existencia. No ha logrado ese objetivo, ahora va por la inconstitucionalidad. Es su derecho, pero estoy seguro que la demanda que plantea ante el Tribunal Constitucional no tendrá la votación necesaria o suficiente. Por otro lado, que el Congreso ya está trabajando con celeridad para designar a los nuevos magistrados que reemplacen a los 6 magistrados que tienen mandato vencido. Hay 6 magistrados del actual Tribunal Constitucional que tienen mandato vencido hace más de 2 años y sin embargo siguen participando del pleno del TC. Espero que el Congreso cumpla ese objetivo antes que culmine esta legislatura en el mes de diciembre, ¿no? Doctor, ¿qué tan peligroso, qué tan ilegal es tener en instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional, que le da ese equilibrio a la aplicación de la ley, ¿no? Para que nos entiendan nuestros televidentes, y que los tengamos con mandatos vencidos, como el TC con 6 miembros, desde hace 2 años, bien lo refiere, como un jurado nacional de elecciones, con un pleno, que siempre lo debatimos con usted, hasta ahora no se elige al representante del CAL, y que esperemos pues que ya convoque a elecciones este comité electoral antes de que lo vaquen, porque como sea lo quieren vacar, bueno, esa es otra historia. Y así, ¿no? Tener instituciones pues que en algún momento pueden resultar débiles ante la opinión pública por no estar debidamente conformados. Claro, el Tribunal Constitucional no hay que olvidar que convalidó el golpe del 30 de septiembre del 2019, cuando Martín Vizcarra disolvió el Congreso, cuando esa misma mañana del 30 de septiembre el primer ministro del Solar irrumpió, ¿no?, con violencia ante el hemiciclo del Congreso e hizo cuestión de confianza por un proyecto de ley para modificar la manera y forma como se elegían a los miembros del Tribunal Constitucional, olvidando el doctor del Solar, que es abogado, que es potestad y facultad del Congreso de la República elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Además, esa mañana ya se estaba realizando la votación de los nuevos magistrados, se había elegido incluso al primer magistrado, ¿no? Y violentamente ingresa del Solar, hace cuestión de confianza. Horas después, Martín Vizcarra disuelve el Congreso y semanas después, en un acto vergonzoso, ¿no?, con 4 votos a favor, el Tribunal Constitucional convalidó el golpe del 30 de septiembre. Ahora el escenario es otro, ya no hay 7 miembros, hay solo 6, pero creo que poco decoro tienen los magistrados que continúan cumpliendo una tarea en el TC a pesar que tienen mandato vencido, ¿no? Y a pesar de eso, siguen ejerciendo su función de magistrados en un Tribunal Constitucional que en mi concepto ha perdido hace mucho tiempo legitimidad. Lo propio pasa en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Nunca se llegó a elegir oportunamente al representante de los abogados de Lima ante el Pleno del Jurado Nacional y se ha llevado a cabo un proceso electoral general con solo 4 miembros, ¿no? Esta falta digamos, decoro de parte de los magistrados que siguen en el cargo a pesar del mandato vencido, creo que merece la sanción ciudadana, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, a una decana, a una junta directiva, que son aquellos que representan legalmente al Colegio de Abogados de Lima ante cualquier institución y que son los llamados a elegir, porque el artículo 179 de la Constitución indica que el jurado, el Colegio de Abogados de Lima nombra a su representante ante el pleno ante su pleno, ¿no? Y tenemos pues que ellos no han realizado esta función, porque si bien es cierto existe un comité electoral, pero quienes lo representan ante la sociedad viene a ser su decana y su junta directiva. ¿Qué es lo que se podría hacer, doctor? ¿Qué es lo que se hace cuando quizás los que están a la cabeza de una institución tan importante como el Colegio de Abogados de Lima no cumplen un mandato constitucional? Claro, yo creo que la decana del Colegio de Abogados y en general el Colegio de Abogados ha perdido el prestigio, el señorío, la prestancia que tuvo por décadas y que era parte interlocutor en el debate político nacional, ¿no? De alguna forma la actual decana no ha logrado comprender
que tiene una enorme responsabilidad. Por una acción judicial no se reconocieron los resultados de las elecciones del 2019, luego llegó el proceso de cuarentena, se han convocado elecciones para nueva junta directiva, este objetivo no se logró, para elecciones sucesivas, para elegir al representante ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tampoco se logró ese objetivo, y sin embargo es una decana que está lejos de cumplir con su tarea dentro del marco de los estatutos, y creo que es tarea de todos los abogados y de la opinión pública, ¿no? Presionar en el plano no solamente de la acción jurídica o legal, sino en el plano político, que esta situación de irregularidad permanente cese de una vez, porque no es posible que estemos en una situación anómala por tanto tiempo. Primero se invocaban las razones de la cuarentena, luego las razones de la pandemia, ahora, ¿qué razones se va a invocar? ¿Por qué no se convoca elecciones? ¿No? ¿Por qué no se rinde cuenta de la gestión que ya ha superado largamente el periodo para el que fue elegida la doctora Portocarrero, ¿no? En el entendido que el comité electoral presidido por la doctora Mercedes Velasco ha presentado sendos documentos de una intromisión que vendría de una fuerza del interior del Colegio de Abogados de Lima, la cual suspendió dos elecciones a donde yo todavía soy candidata, la del 5 de Claro, marzo y la del 25 de agosto, y que estamos a la espera que ya este comité electoral, pues, de una vez ya quizás convoque a ambas elecciones, tanto para el nombramiento de este representante del Pleno ante el Jurado Nacional de Elecciones, y también de una vez pues la Junta Directiva, que ya merece ser renovado, sobre todo para reivindicar la imagen del ilustre Colegio de Abogados de Lima. Doctor Torres Iriarte, esperamos tener noticias prontas, nos dicen que sí, pero vamos a ver pues qué sucede en las próximas horas, porque ya yo creo que todo tiene un límite y ya los abogados debemos ya tener una nueva representación en todo y cambiar pues esta imagen tan deteriorada y que jamás se ha visto en el Colegio de Abogados de Lima y que ya trasciende a la misma sociedad y a los mismos miles de peruanos que quisieran tener, doctor, una justicia electoral correcta, también los partidos políticos que han sido a veces dejados de lado y que, ¿por qué no?, quieren participar. Es algo loable, para que así la ciudadanía sepa, al fin y al cabo, son los peruanos los que eligen y no es el mismo pleno el jurado, ¿no? El pleno viabiliza las elecciones, pero son el peruano de pie, aquel que se preocupa de llevar un pan para su casa, aquel que ha sido golpeado e impactado por la pandemia, sabe pues si quién o no lo debe de representar. Claro, a veces se puede equivocar, pero yo creo que en este tema de pandemia y bajo los contextos que estamos viviendo actualmente, pues debería tener un abanico de posibilidades para poder elegir. sí, tiene usted toda la razón. Creo que hay que afianzar las instituciones, afianzar la democracia, afianzar las libertades, y el Colegio de Abogados siempre en épocas de dictadura, de tiranía, tuvo un papel activo, un papel decoroso, un papel en defensa de las libertades, y lamentablemente no está cumpliendo su tarea histórica y su tarea en una coyuntura tan singular como la que está afrontando el país. Por lo tanto, creo, ya el tiempo y el momento y la oportunidad para que cese esta situación y se puedan elegir autoridades legítimas y además elegir al representante ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor José Antonio Torres Iriarte, le agradecemos mucho la participación. Ya en una próxima oportunidad estaremos comentando temas de la coyuntura política, sobre todo desde ese punto de vista tan preciso. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Ha sido un gusto saludarla. Buenas noches. Gracias, igualmente. Ha sido el doctor José Antonio Torres Iriarte, analista político internacional.